Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué tal? Un placer el volvernos a ver, ¿verdad? Una tarde más aquí a través de este medio y sobre todo con el deseo en nuestros corazones de seguir disfrutando de estudiar la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en oración y que el Señor nos guíe y nos dirija en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, porque una tarde más podemos compartir juntos de tu palabra. Ahora te rogamos que por tu Santo Espíritu, Señor, nos des sabiduría y dirección y que todo lo que tú nos enseñes, Señor, pueda ser práctico en nuestras vidas como hijos tuyos que queremos obedecerte y amarte, Señor, y vivir en comunión contigo. Usa también tu palabra, Señor, para que con poder sigas trayendo salvación y vida eterna a cuantos así la reciban en sus corazones con fe, Señor. Esa fe que tú puedes darles, Padre, por tu gracia y por tu rica misericordia. Te lo pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. Bueno, pues hoy vamos a ver el segundo punto, este segundo punto de los tres en los cuales habíamos dicho al principio de nuestro estudio. Vamos a dividir lo que es, o lo que queremos llamar el propósito de la Iglesia. Estos tres puntos, como decíamos la semana pasada, son exaltar a Dios, que fue lo que ya vimos, ¿verdad?, esa semana. Un segundo punto, que es edificar a los creyentes, el cual vamos a ver en el día de hoy. Y por último, evangelizar a los perdidos, que Dios mediante veremos ya la próxima semana. Pero mira, antes de dar paso a este segundo punto, permítanme decirles que me gustaría de verdad que todos los que nos puedan estar viendo o escuchando pudieran considerar cuán importante es este asunto que estamos estudiando, este asunto que estamos tratando acerca del propósito de la Iglesia. Porque quizás para ti pueda que sea un tema que tú consideres que no es tan importante como pudieran ser los otros, o que es un tema que ya conoces y por lo tanto no es de tu interés. Pero mira, ¿sabes una cosa? Este es un tema realmente importante, muy importante. Todos sabemos tristemente, ¿verdad?, y lo vemos a nuestro alrededor, que muchas iglesias han perdido su propósito. A lo mejor quizás no tengamos que irnos muy lejos y nosotros mismos podemos estar pensando de esa manera que piensan ellos. Y estas iglesias, pues casi diríamos que ya parecen más clubes sociales, ¿verdad?, que iglesias. Donde nosotros diríamos, pues como muchas veces decimos coloquialmente, se ha perdido el norte. Y se hace de todo menos aquello para lo cual Dios ha diseñado, ha pensado, ha establecido su iglesia en la tierra. Evidentemente no vamos ahora a desaprovechar nuestro tiempo en hablar qué es lo que hacen o a qué se dedican, pero evidentemente esto es así. Nosotros, como creyentes, para ver cómo es tratada la iglesia, tenemos que fijarnos en la palabra y ver cómo es considerada a la luz de la palabra la iglesia. Por ejemplo, refiriéndose a ella en ocasiones como al cuerpo de Cristo, o en otras ocasiones como a su esposa, nos debe de hacer entender, más allá de otras enseñanzas concretas que estas figuras nos quieran representar, pero por lo menos nos pueden hacer ver la magnitud de la importancia que la Iglesia tiene para Dios. Es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Él es su cabeza. Ella es su esposa. Pero también cuando consideramos el precio tan alto que se ha invertido para su edificación, ¿verdad?, a través de las piedras vivas que somos la vida de cada uno de los creyentes. Un precio que es ni más ni menos que la muerte y la sangre derramada en la cruz del Calvario por el unigénito Hijo de Dios. Esto entonces, hermanos, amigos, ¿no nos muestra, verdad, el valor, la grandeza que para Dios tiene su iglesia? Miren, en Efesios, en el capítulo 1, leemos en los versículos del 18 al 23. Dice Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder,
dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fíjense, y todo sometió bajo sus pies, y a él, a Cristo, evidentemente, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por lo tanto, este tema que estamos tratando no podemos considerarlo un tema menor. Lo que estamos viendo a través de este breve pero importante estudio, y espero que lo puedan considerar así, para que, como parte también nosotros de la Iglesia de Dios, le honremos y le sirvamos viviendo siempre fieles al propósito para el cual Dios nos ha puesto por su rica gracia y misericordia en ella. Así que, habiendo tenido este preámbulo, entremos entonces en el segundo punto, que nos habla del propósito de la Iglesia y que es edificar a los creyentes. Miren, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, podemos ver cómo el apóstol Pablo describe con estas palabras que escribe en este versículo lo que era, podríamos decirlo así, una reunión típica de la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, la que empezó a formarse en los inicios. Y el apóstol dice así en 1 Corintios 14, 26, «Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación». De la misma manera, podemos ver cómo también el apóstol Pablo, dirigiéndose en este caso a los hermanos creyentes de Tesalónica, les dio instrucciones para que ellos, para que estos hermanos, dice la palabra, se animaran y se edificaran los unos a los otros. Y podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:11, «Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo». Así que vemos la importancia de la iglesia para edificar a los creyentes. Ahora, es claro y es evidente que una edificación así, como Dios requiere y como Dios busca en la vida de cada cristiano, cada creyente que formamos parte de la iglesia, solamente puede tener lugar si hay lo siguiente. Por un lado, tiene que haber un buen ministerio y una buena enseñanza de su palabra, y que esta enseñanza evidentemente sea llevada por medio de líderes, de hombres de Dios que sean piadosos. Así podemos leer en Hechos capítulo 20, 32 lo siguiente: «Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados». También en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17 leemos: «Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra». Y también el apóstol Pedro, diciendo en su carta, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, nos habla de la importancia de la palabra para la edificación del creyente, y dice así, 1 de Pedro 2:2, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación». Por lo tanto, podemos ver claramente que la palabra es expuesta en estas lecturas y en otras que podríamos tener como necesaria para una correcta edificación del creyente y, por consecuencia, de la Iglesia de Cristo. Pero evidentemente, como estamos diciendo, el buen uso de esta palabra, la buena enseñanza debe de venir mediante líderes piadosos y que estén consagrados, que sean temerosos realmente de Dios. Así podemos leer en Efesios 4, los versículos 11 y 12. «Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Líderes, ¿verdad?, capacitados y preparados, escogidos por Dios, para que puedan ser usados para la edificación de los creyentes, a través
de la palabra. Pero también hay otro aspecto importante para la edificación de esos creyentes, y es que se hace necesario el uso, el ejercicio de una manera generosa, podríamos decir, de los dones espirituales con los que Dios nos ha capacitado a cada uno de sus hijos, los dones que Él nos ha dado a cada creyente. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 lo siguiente: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice la palabra: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don o los dones con los que Dios nos capacita, hermanos, no es, como decía ese famoso personaje de la película El Señor de los Anillos, ¿se acuerdan? Gollum. No es mi tesoro. No es algo que sea solo para nosotros, para nuestra edificación. Los dones que Dios nos ha dado, y por medio de la dirección del Espíritu Santo, que es quien nos lo da, son para que podamos edificarnos mutuamente como iglesia de Cristo. Y por último, también es importante y es muy necesario para nuestra edificación, y por lo tanto, como estamos viendo también para la edificación de la iglesia, vivir de manera práctica todos aquellos mandamientos que nos vamos encontrando a lo largo de la palabra, especialmente a lo largo del Nuevo Testamento, y que, para que sea fácil identificarlos, nos referimos a ellos como esos mandamientos del tipo los unos a los otros. Miren, fíjense en esta gran lista de estos mandamientos que nos podemos encontrar en la palabra. Amarse los unos a los otros. Vivir en armonía unos con otros. Recibirse los unos a los otros. Amonestarse los unos a los otros. Preocuparse los unos por los otros. Servirse los unos a los otros. Soportar los unos las cargas de los otros. Ser pacientes unos con otros. Ser amables unos con otros. Perdonarse los unos a los otros. Cantar alabanzas los unos con los otros. Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Decirse la verdad unos a otros. Alentarse unos a otros. Seguir lo bueno unos para con otros. Estimularse unos a otros al amor y las buenas obras. Confesarse los pecados unos a otros. Orar unos por otros. Ser hospitalarios unos con otros. Ser humildes unos con otros. Y probablemente podríamos ampliar mucho más esta lista, ¿verdad? Todos estos mandamientos son mandamientos cuya principal intención es poder regir, poder ordenar, poder gobernar las relaciones que en el seno de la iglesia, ¿verdad?, tenemos que mantener todos los creyentes los unos con los otros. Además, al vivir estos mandamientos de una manera práctica en nuestras vidas, ¿verdad?, obedeciéndolos como le agrada al Señor, la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, miren, por un lado, al vivir de esta manera estaremos cumpliendo, sin lugar a dudas, con ese segundo gran mandamiento que Dios nos ha dejado. Amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Y por otro lado, y evidentemente, también estaremos cooperando, como decimos, en la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 14, versículo 19 leemos: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y en Romanos también capítulo 15, versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y miren, viviendo también obedeciendo estos mandamientos, de esta manera los unos para con los otros, vamos a mostrar algo no menos importante. Y es que vamos a ejemplificar al mundo que nos está observando lo que es el verdadero amor de Cristo. Recuerden lo que el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren, esta es la manera, ¿verdad? Esta es la manera de vivir que Dios quiere y que es resultado del poder y la transformación que ha producido el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, lo cual
al vivirlo de esta manera, hacemos claramente visible y verás que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso, porque nos ha cambiado nuestra vida para poder dar gloria a Dios y edificarnos mutuamente en el amor mutuo. Así que, pues, queridos hermanos, como el Señor nos ha permitido ver en esta tarde, la iglesia, su iglesia, la iglesia que es de Dios, tiene también como propósito el edificar a todos los creyentes, absolutamente a todos, a aquellos que como piedras vivas somos parte de ella. Y con esto vamos terminando, nos lleva a un último punto, muy importante también, una reflexión muy importante. Y es que debemos de considerar que cualquier persona que ha sido alcanzada por la gracia de la salvación de Dios, sí o sí, tiene que formar parte de una iglesia. Sí o sí tiene que formar parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Y evidentemente no nos estamos refiriendo simplemente a la iglesia universal, sino que tiene que formar parte de una iglesia local, podríamos decirlo así, con nombres y apellidos, donde a través de la comunión con los otros hermanos se pueda manifestar en nuestras vidas todo lo que hemos podido compartir en este día, por ejemplo, de edificarnos mutuamente los unos a los otros. Es por ello que, si tú nos estás viendo hoy, te animamos a que si no estás formando parte o estás yendo a una iglesia, pero dices que has creído en Cristo como Salvador y Señor de tu vida y quieres vivir para Él, pues busques con su guía, a través de la oración, que te ayude a encontrar una iglesia donde poder congregarte y donde realmente puedas gozar de la vida plena que Dios quiere dar a todos los que son parte de su cuerpo. Evidentemente no vayas buscando un club, no vayas buscando un local social, sino realmente busca una iglesia que de verdad esté honrando a Dios en la manera en la que Dios la ha dejado como propósito en la tierra. Nuestra iglesia, que se encuentra en la calle Doña Perfecta 105, en Chamán, tiene siempre sus puertas abiertas. Y para ti, si es tu deseo, que el Señor nos cuide y nos guarde. Y si Dios quiere, nos vemos, ¿verdad?, el próximo jueves. Amén.